Dios le bendiga. Que Dios le bendiga grandemente. Me invito a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Hoy día tenemos una enseñanza que ya la habíamos traído anteriormente, pero siempre es bueno repasarla. Así es. Amén. La enseñanza, vamos a hacerla en varios escuelas dominicales. Quiero hacerla detalladamente porque la última vez que la dimos en una sola clase y tuvimos que agregar varias cosas. Entonces, vamos a hacer varios domingos. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Que es sobre la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Me voy a traer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una doctrina que ha sido atacada, ha sido blasfemada, pero por los cristianos, por los creyentes verdaderos ha sido defendida. Amén. Amén. Vamos a aprender un poquito en esta clase sobre ese tema, que es una doctrina básica dentro de la fe evangélica. Que se le bendiga. Amén. Vamos a iniciar con un texto. Antes que todo vamos a orar. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que sea Dios el que hable y que sea trayendo bendición. Así es. Amén. Te estoy grabando para que sea de bendición para el pueblo. Amén. Vamos a orar, Señor. Amado Dios, eterno Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre Celestial, por estar un día más en esta escuela dominical, mi Dios amado, donde podemos aprender de tu palabra, donde podemos, Dios mío, ser enseñados por ti, mi Dios amado, conforme a lo que dice tu palabra, que en los últimos días, Dios mío, todos serán enseñados por Dios. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por este privilegio, mi Dios amado, de poder ser tus hijos, mi Dios amado, de poder estar en medio de tu pueblo, alabando y glorificando tu santo nombre. Te rogamos en esta hora, Dios mío, que usted tome el control y el dominio a través de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos dirija a toda verdad, mi Dios amado. Bendecimos tu santo nombre, te ruego que usted me use por misericordia, que usted hable a través de mis labios, Dios mío, que usted pueda bendecir a su pueblo, pueda edificar a su pueblo, pueda, Dios mío, enseñarnos esta doctrina, Dios mío, que es básica dentro de los creyentes, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre para siempre. Te damos gracias, mi Dios amado. Reprenda toda obra del diablo, Dios mío. Que esta bendición, mi Dios amado, sea para aquellos que escuchen en esta hora tu palabra, Dios mío. Bendito sea tu nombre para siempre. Pueda traer bendición a tu pueblo, Dios mío. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Rompemos todo el yugo del diablo. Haz al hombre fuerte, todo principado, toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y proclamo bendición por tu palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Amén, que Dios le bendiga. Vamos a tomar como texto audio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2:1. Gloria al nombre del Señor. Tito 2:1. Amén. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Así nos manda, así le mandó en los tiempos del apóstol Pablo, nos manda en estos tiempos también. Amén. El apóstol Pablo le decía a Tito, le daba un consejo, le daba una exhortación de que si él hablaba, hablase conforme a la sana doctrina. Dios le bendiga. Amén. Y lo mismo que yo he aprendido de parte del Señor y que el pueblo de Dios debe conocer, que si alguno habla de conforme a la sana doctrina, conforme a las palabras de Dios. Amén. Yo este estudio lo hice hace un par de años. Dios le bendiga. Y lo hice a través de esto. O sea, usé esto
que uno de los testigos de Jehová, uno de los que más atacan la doctrina de la Trinidad. Yo esto se lo encontré un día en la casa de mi abuela. Y le dije, a ver, démelo, ya me lo dio. Lo leí. Obviamente, pura herejía, pura blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la Trinidad. Amén. Y yo usé esto para hacer un estudio. Dios le bendiga. Yo usé esto para verificar por medio de la palabra y no contradecir, sino que afirmar nuestra fe y poder decir por medio de la palabra que lo que ellos enseñan, aquí dice, ¿debería creer usted en la Trinidad? Un folleto de los testigos de Jehová. Y yo eché por tierra por medio de la palabra del Señor. Obviamente el Espíritu Santo me ayudó, que si no puedo hacer nada. Dios le bendiga. A echar por tierra toda la enseñanza de los testigos de Jehová. Dios le bendiga. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Amén. Porque uno de los que más ataca la doctrina de la Trinidad son los testigos contra Jehová. Dios le bendiga. Y Dios nos advierte, vamos a leer algunos versículos, donde Dios nos advierte de por qué nosotros tenemos que hablar, como el texto que leíamos anteriormente, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Tito 2:1. ¿Por qué es necesario que nosotros hablemos con sana doctrina? Porque se levantarían falsos profetas, sectas, falsa enseñanza. Amén. Y eso nos advierte el Señor. Vemos en Mateo 7:15 que el Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24:4 dice, para que usted lo vaya dando, si lo vaya dando, Mateo 7:15, Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús, ante sus discípulos le preguntan sobre el fin del siglo, el fin de los tiempos, Jesús le respondió y dice, mirad que nadie os engañe. Que Dios le bendiga. Amén. Uno de los llamados más grandes en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, es que nadie nos engañe por medio de filosofía y juega a su iglesia, dice el apóstol Pablo. Amén. Que si alguno habla, que le hable a usted por medio de la palabra. Así es. Que Dios le bendiga. Sí, amén. Y así también otro versículo de Hechos, capítulo 20, del 29 al 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, mire esto, escuche esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que Dios le bendiga. Eso se encuentra en Hechos 20, del 29 al 30. Dios le bendiga. Y uno de los que más se apropia en estos tiempos, este versículo de 2 de Corintios 11, del 13 al 15. 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está de más decir, se ha dicho muchas veces de este lugar y a través de muchos siervos del Señor, que ahora lo que más se ha levantado en los últimos tiempos son los famosos apóstoles. Que más que apóstoles, como dice nuestro hermano Abraham, más que apóstoles son apóstatas. Que Dios le bendiga. En lo que más hay en estos tiempos, usted se mete al YouTube, se mete al Facebook, y usted pone la palabra apóstol y sale una chorrera de apóstoles y profetas. Dios le bendiga. Pero lo que llama la atención es que ninguno de esos apóstoles, como Cashi Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, Dante Gebel, esa falsa profeta de Ana Mendy que anda escuchando los billetes hablar, Dios le bendiga, ninguno de ellos le habla por la palabra, pura palabra tergiversada, pura palabra cambiada, pura palabra camuflada. Dios le bendiga, pero no va a ser la doctrina. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, Satanás también tiene sus ministros. Dios le bendiga. Así como el Señor tiene sus ministros, Satanás también tiene sus ministros, obviamente que no van a hablar conforme a la palabra. Dios le bendiga. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero se encuentra en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Dios le bendiga. Así, muchos versículos. En Filipenses 3:2 dice, más fuerte el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Que Dios le bendiga. Por nombrar algunos versículos. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a leer, ya para entrar en el tema de la doctrina de la Trinidad, Mateo 16:13, donde Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dios le bendiga. Y vamos a tomarnos de esa pregunta para ver qué se ha dicho después de la muerte de Cristo durante estos 2000 años. Dios le bendiga. ¿Qué se ha dicho respecto al Hijo del Hombre? Amén. Vamos a tomarnos de esa pregunta que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí vamos a entrar un poquito, vamos a leer un poco de teoría antes de entrar a lo que nos interesa la palabra del Señor. Amén. Para entender más o menos en qué se basa esto de la Trinidad, todo eso. Amén. Vamos a hablar un poco del arrianismo, que es una de las doctrinas erradas, para entrar de base ya que es una doctrina errada, Dios le bendiga, que habla sobre este tema de la Trinidad. Como dije anteriormente, vamos a tomarnos de ese versículo que dice, de esa pregunta que dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Según el arrianismo, dice lo siguiente: movimiento teológico en el cristianismo. Viene de un hombre llamado Arrio, amén, nacido entre el 256 y el 336 después de Cristo. Él era presbítero de la iglesia de Alejandría. Aceptó de cierta forma la divinidad de Cristo. ¿Qué significa divinidad? Con derecho de ser adorado, amén. Él aceptó en cierta manera, cierta forma la divinidad de Cristo, pero afirmó que la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo, no es coeterna con el Padre, la primera persona, sino que fue engendrada y no existía con anterioridad a ese hecho. Es casi lo mismo que piensan en estos tiempos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado, amén, y que no es coeterno, o sea, no viene con la eternidad con el Padre, amén. Después vamos a explicar por qué eso no es verdad. Amén. Arrio estuvo bajo la influencia de Luciano de Antioquía, su maestro, y de Eusebio de Nicodemia, su amigo y futuro patriarca de Constantinopla. Para Arrio, el Hijo de Dios no era eterno, sino creado por el Padre como instrumento para crear el mundo, y por lo tanto no era Dios por naturaleza, sino una criatura que recibió la alta dignidad de Hijo de Dios, ya que fue engendrada, debido a que el Padre, en su preconocimiento, sabía de su condición de justo y de su fidelidad incondicional. Dios le bendiga. La controversia surgió en una disputa entre Arrio y el obispo Alejandro de Alejandría. Históricamente se reconoce a Atanasio de Alejandría como el principal oponente de Arrio y como defensor de la cristología. La cristología es la enseñanza de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Podemos entender ya, ver que el arrianismo partió con un hombre llamado Arrio, el cual decía que Jesús no era eterno con Dios, no era Dios, sino que era un ser creado, lo mismo que piensan los testigos de Jehová. Amén. Con respecto a ese tema, en el año 325 después de Cristo,
se hizo un concilio en la ciudad de Nicea. Es bien conocido el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. Este concilio condenó las doctrinas arrianas, pero la controversia arriana se prolongó mucho. Tuvo gran vigencia aún después del concilio de Nicea, ya que un sucesor de Constantino, su hijo Constancio, simpatizaba con Arrio. Los ostrogodos, los visigodos y otros pueblos germánicos se mantuvieron como arrianos por varios siglos. Algunos historiadores piensan que hubo un momento en el que el arrianismo estuvo a punto de convertirse en la teología predominante del cristianismo, considerado como una secta herética y condenado por los concilios. Dígale, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos historiadores piensan que hubo un momento en el que el arrianismo estuvo a punto de convertirse en la teología predominante del cristianismo. Considerado como una secta herética y condenado por los concilios, el arrianismo perdió fuerza y desapareció casi totalmente a principios de la Edad Media, aunque resurgió en algunos aspectos aislados dentro de otros movimientos, como los primeros partidarios al unitarismo, lo que se le llama ahora solo Jesús, en el continente europeo después de la Reforma, y el grupo más reciente como los Testigos de Jehová. Dios les bendiga. Una pregunta importante: durante esos primeros siglos se centró en la unicidad de Dios, en la unidad de Dios. Amén. Nosotros como cristianos, y más adelante vamos a ver, porque muchos dicen, no, si nosotros creemos en la Trinidad, pero no pueden explicar por qué creen en la Trinidad. Muchos cristianos dicen, yo creo en la Trinidad, pero no saben explicar por qué creen en la Trinidad. Dios les bendiga. Y lo que uno afirme debe conocer primero la doctrina. Amén. Dios le bendiga. Una pregunta importante sobre esos primeros siglos se centró en la unicidad de Dios. Los sabelianos, otra secta que se levantaba en esos tiempos, describieron a la deidad, al Dios Todopoderoso, según un modo que existían de uno por vez. O sea, primero existió Dios, el Padre, luego existió Dios el Hijo, y después existió Dios el Espíritu Santo, lo cual también es errado. Dios le bendiga. Así es. Porque los tres, al ser un solo Dios, son coeternos, vienen del principio. Amén. Dios le bendiga. Es lo que decía Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios le bendiga. Los sabelianos describieron a la deidad según modos que existían de uno por vez. Esta teoría sostenía la unidad de Dios, pero excluía su diferenciación permanente. ¿Qué significa eso? Que Dios era uno, pero no lo veían como tres personas, sino como un Dios. Amén. Más adelante vamos a explicar más detalladamente eso. Los docetistas, otra secta que se levantó, entendían que Cristo era una aparición de Dios en forma humana, mientras que los ebonitas describían a Jesús como un hombre común que comenzó a manifestar el poder de Dios en el momento del bautismo. Arrio, del cual ya lo habíamos hablado, también fue un teólogo de gran influencia que consideraba que Jesús era subordinado a Dios. Para él, para Arrio, Jesús era un ser creado por Dios, superior al hombre, pero inferior a Dios. Esta idea, así como las otras, fueron cuestionadas por Atanasio de Nicea, lo que le hablaba el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. Y el concilio decidió que la posición de Jesús era de exactamente la misma sustancia que el Padre. Dios Todopoderoso es singular, un ser separado, eterno y omnipotente. En cuanto a Jesús, dicen los testigos de Jehová, dicen que antes de ser hombre Jesús era como los ángeles. Eso dicen los testigos de Jehová. Una persona celestial, separada a quien Dios había creado, y por eso tiene que haber tenido principio. Que Dios le bendiga. Dicen, enseñan que en ningún sentido
¿Ha sido Jesús alguna vez igual al Dios Todopoderoso? Que Jesús siempre ha estado sujeto a Dios y todavía lo está. También creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Eso dice el testigo de Jehová. Ahora, volviendo al versículo, a la pregunta que habíamos hecho al principio, le pregunta a Jesús, le dice, Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso se encuentra en Mateo 16, del 15 al 17. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ver un concepto teológico de lo que es la Trinidad. Amén. La Trinidad dice, término teológico utilizado para definir a Dios como una unidad indivisa. ¿Qué significa eso? Que no está dividido en partes. No es, como dicen los mormones, tres dioses. Más adelante también lo vamos a ver. Manifestada la naturaleza trina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad se considera una doctrina cristiana distintiva sobre un misterio divino que va más allá de la comprensión humana y solo se puede considerar mediante revelación escritural. La doctrina de la Trinidad no se puede entender mediante la filosofía humana, conforme al pensamiento humano, sino solamente a través de la palabra del Señor. Dios le bendiga. La Trinidad es un concepto bíblico que expresa el carácter dinámico de Dios. No es una idea griega procedente de especulaciones filosóficas ni religiosas impuestas a las Escrituras. Si bien el término Trinidad no aparece en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento se observa la estructura trinitaria para afirmar que Dios se manifiesta a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Una de las excusas de los testigos de Jehová y de la secta es que dicen que ¿dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Dios le bendiga. Una de las excusas para no creer en la Trinidad es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La misma palabra Biblia no aparece en la Biblia. Dios le bendiga. La palabra drogadicción no aparece en la Biblia. La palabra zoofilia no aparece en la Biblia. La palabra prostitución no aparece en la Biblia. Pero no significa que no hable el Dios del cielo de esos casos en la palabra del Señor. Dios le bendiga. Entonces el hecho de que no salga la palabra de Trinidad no significa nada. Dios le bendiga. La misma palabra Pentateuco, que habla de que significa los primeros 5 libros de la Biblia, tampoco aparece en la Biblia. Son términos que se le han dado a enseñanzas bíblicas. Amén. Que Dios le bendiga. Así que no hay excusa para los testigos de Jehová que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia. Dios le bendiga. Alabamos al nombre del Señor. Una perspectiva bíblica adecuada de la Trinidad equilibra los conceptos de unidad y diferenciación. Dos errores históricos de esta doctrina son el triteísmo y el unitarianismo. El triteísmo cae en el error de enfatizar la diferenciación de la deidad al punto de que la Trinidad se ve como tres dioses separados o un politeísmo cristiano. ¿Qué dice el triteísmo? Igual que los mormones, que son tres dioses. Y eso no es así. Dios le bendiga. No son tres dioses separados. Amén. O como dice los testigos de Jehová, que es un Dios de tres cabezas. Tampoco. Dios le bendiga. Eso dice el triteísmo, que eran tres dioses. Y no es así. Dios le bendiga. Por otro lado, el unitarianismo excluye el concepto de diferenciación y se concentra solamente en el aspecto de Dios Padre. De esta manera, Cristo y el Espíritu Santo se ubican en categorías inferiores y son menos divinos, según los unitarios. Ambos errores comprometen la eficacia y la contribución de la actividad divina en la historia de la redención. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra que es en hebreo, que es la palabra Elohim. Amén.
La palabra Elohim significa que habla de un solo Dios, verdadero. Pero a la vez, también en hebreo la palabra Elohim es una palabra plural. Dios le bendiga. Aunque habla de un solo Dios verdadero, también habla en una palabra plural. Aquí dice, forma plural de la deidad. Término utilizado con frecuencia y constituye la más amplia de las combinaciones correspondientes a él. Usted puede ver la palabra El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, y así la palabra El aparece también en Elohim. La pluralidad de esta palabra no alude al politeísmo. Amén. Todos sabemos lo que es el politeísmo. Amén. Si se reventó, ya se reventó. Dios le bendiga. Politeísmo es la adoración a muchos dioses. Amén. Es un plural, la palabra Elohim es un plural de majestad. Es una revelación de la naturaleza infinita de Dios. En el relato de la creación leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Este nombre sugiere que existe un misterio en cuanto al Dios creador, que la humanidad no puede comprender en plenitud. Dios es Señor absoluto e infinito sobre la creación y la historia. El creyente observa en este término de la palabra Elohim un indicativo de la realidad trinitaria de la creación. Aparece la palabra Elohim 2312 veces en el Antiguo Testamento. O sea, no es que aparezca una vez ni dos veces, sino aparece 2312 veces en el Antiguo Testamento. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Y ahora vamos a entrar ya a lo que nos interesa, que es la parte bíblica, la palabra de la Escritura. Amén. Sería bueno que usted lo haga estos versículos, aunque si después usted quiere tomar atención y después preguntármelo, yo se lo doy. Amén. Lo primero que entender sobre la doctrina de la Trinidad es que Dios es uno. Amén. No adoramos, como dicen los mormones, a tres dioses, o como dice el testigo de Jehová, a un Dios de tres cabezas, sino que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que le habló, Dios le bendiga a Moisés, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que le habló a Pablo. Es un solo Dios. Amén. Y eso es básico, eso es lo primero que tenemos que entender, que nosotros adoramos a un solo Dios. Dios le bendiga. Amén. Y esto lo vemos, el primer versículo que vamos a ver es Deuteronomio 6:4, que es un texto en estos tiempos de Israel, pero fundamental para no caer en la idolatría. Dios le bendiga. Deuteronomio 6:4. Ya para entrar ya en lo que es la enseñanza bíblica de la Trinidad, el primer punto es que Dios es uno. Amén. Deuteronomio 6, capítulo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como le decía, incluso es uno de los rezos que hace la religión judía, pero todos los días, no hay día que en sus rezos no hablen de ese versículo, lo que ellos llaman el Shema Israel. Dios le bendiga. Ellos todos los días oran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa es la oración de ellos. Y eso significa: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Otro texto que vamos a leer es Marcos 12, del 28 al 29, donde el propio Señor Jesucristo confirma lo que se dijo en Deuteronomio 6:4. Dios le bendiga. Marcos 12, del 28 al 29. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió:
primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Nuevamente confirmando la enseñanza de Moisés, que nuestro Dios es un solo Dios. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a leer también Romanos 3:30. Alabamos el nombre del Señor. Romanos 3:30. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 3:30 dice, el apóstol Pablo enseñando, dice: porque Dios es uno. Amén. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nuevamente aquí el apóstol Pablo enseña que Dios es uno. Alabamos el nombre del Señor. Y eso es clave, mi hermano, para esta enseñanza. 1 Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:4. Dice, nuevamente el apóstol Pablo enseñando, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Se le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a leer también Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso estaba en Gálatas 3:20. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Esto es un texto sobre todo para los católicos. Primera de Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Cuando habla de Jesucristo hombre, no está hablando de ese José Luis Jesús de Milán, no se casa. Dios le bendiga. Amén. Porque se ha pasado por el apóstol Pablo, ha pasado por ahora el anticristo, la bestia. Dios le bendiga. Alabamos al nombre del Señor. 1 Timoteo 2:5 decía: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios le bendiga. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel 2:28. Y este es el último capítulo, el último versículo, donde habla claramente que Dios es uno. Toda la Biblia habla que hay un solo Dios, pero textos claves, textos así, que hablan claramente de que Dios es uno. Daniel 2:28. Daniel 2:28. Alabamos el nombre del Señor. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Para muchos la doctrina de la Trinidad es un misterio, algo que no se puede explicar. Dios le bendiga. Pero aquí Daniel, el profeta Daniel dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela
los misterios. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabamos al nombre del Señor. Ese es el primer punto que es importante saber, que Dios es uno. Amén. Pero dentro de esa unidad de que Dios es uno, bíblicamente también habla de que ese Dios que es único y verdadero se manifiesta en tres personas. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que no hay ningún texto bíblico que diga que claramente que hable de la Trinidad. Ahora vamos a ver si hay texto bíblico. Vamos a empezar por Génesis 1:26. Desde el comienzo. Dios le bendiga. Alabamos al nombre del Señor. Génesis 1:26. Ya primero, el primer punto, como título, Dios es uno. Y todos los textos que hemos leído. Ahora, la Trinidad. Textos bíblicos que hablan sobre la Trinidad. Dios le bendiga. Podemos ver que este misterio de la Trinidad se ve oscuro, se ve opaco en el Antiguo Testamento, pero se ve más claramente en el Nuevo Testamento. Amén. Que Dios le bendiga. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se cree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le bendiga. Los testigos de Jehová dicen que en ese versículo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que no estaba hablando con Jesús, sino que estaba hablando con los ángeles. Dios le bendiga. ¿Y por qué no puede ser así? Porque los ángeles son criaturas. Y lo dice claramente la palabra del Señor, que son criaturas, son creados por Dios. No son creadores, sino son criaturas. Dios le bendiga. Así que no puede haber estado hablando con los ángeles, el Dios del cielo, en ese versículo. Cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios le bendiga. Si no estaba hablando con los ángeles, es obvio que estaba hablando con los que ya desde el principio estaban. Dios le bendiga. Jesús, el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Génesis 11, del 5 al 7. Alabamos el nombre del Señor. Génesis 11, del 5 al 7. Génesis 11, del 5 al 7. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, la torre de Babel. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, nuevamente habla en plural, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí, como les decía anteriormente, muchos pudieran decir, detalladamente, de forma clara, Dios le bendiga, de una Trinidad. Alabamos el nombre del Señor. Pero más adelante vamos a ver que, como decía anteriormente, el Antiguo Testamento es sombra, como dice la palabra del Señor, de lo que había de venir. Amén. Dios le bendiga. Vamos a leer Isaías 6:8. Ahora tengo el texto. Dios le bendiga. Isaías 6:8. Para que nos quede más claro todavía. Dios le bendiga. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese es claro. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ya ahí está, como en Génesis, está hablando que está hablando con un conjunto de personas. Dios le bendiga. Está hablando en plural. Vamos, cuando dijo en Génesis, hagamos al hombre,
en Génesis sobre la Torre de Babel, descendamos. Y aquí en Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. En Mateo 3, del 16 al 17. Y acá vamos a ver con más claridad actuar a las tres personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 3, del 16 al 17. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De ahí claramente, ya no oscuramente, sino que claramente debemos trabajar a las tres personas que conforman el solo Dios verdadero. Vemos a Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista. Amén. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, descendió sobre Jesús, y en los cielos al Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Ese debe trabajar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Mateo 28, 19, también hablando con respecto al bautismo. Así que más o menos la misma idea. Mateo 28, 19. Alabamos el nombre del Señor. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. ¿A qué le dice? A los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a detener un poquito, porque como les mencionaba, la secta de los solo Jesús. Supuestamente los solo Jesús recibieron la última revelación de los tiempos. Igual que muchos falsos profetas de estos tiempos. Dios le bendiga. Que supuestamente Dios les reveló el nombre de Dios. Porque ellos dicen, ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, pero Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Entonces ellos recibieron supuestamente de Dios, Dios le bendiga, el nombre de Dios. ¿Y qué era el nombre de Dios? Era Jesús. Por eso se llaman solo Jesús. Dios le bendiga. Amén. Supuestamente ellos habían recibido esa revelación. Alabamos el nombre del Señor. Pero eso no es lo que dice el versículo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos. No vamos a leer el versículo, pero para que lo note también. Marcos 1, del 9 al 11. También habla sobre el bautismo de Jesús. Cuando fue bautizado, descendió la paloma y habló el Padre de los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Amén. Es lo mismo que vimos en Mateo 3, 16 al 17. Marcos 1, del 9 al 11. Ese mismo relato también lo encontramos en Lucas 3, del 21 al 22. O sea, no era una enseñanza tan solo de Mateo, sino también Marcos y Lucas también hablan de lo mismo, de ese suceso de cuando Jesús fue bautizado. Lucas 3, del 21 al 22. No, esos son, que como ya leímos, Mateo 3, 16 al 17, sobre el bautismo. Marcos 1, 9 al 11 también habla lo mismo. Y Lucas 3, del 21 al 22, también habla lo mismo. Amén. Dios le bendiga. Ahora vamos a ver Juan 14, 16. Dios le bendiga. Juan 14, 16. Podemos ver que ya los discípulos que estuvieron en los primeros evangelios, Dios le bendiga, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de lo mismo. Juan 14, 16. Era una enseñanza apostólica esta de la Trinidad. Dios le bendiga. Juan 14, 16 dice: y yo, ¿quién? Jesús. Hablando de Jesús. Usted lee el contexto del capítulo 14, está hablando de Jesucristo.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es ese consolador? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y le bendiga. Para que esté con vosotros para siempre. Amén. Ahí vemos nuevamente las tres personas trabajando. Jesús diciendo, yo rogaré a quién? Al Padre. ¿Para qué? Para que se envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Juan 15, 26. Nuevamente hablando de Jesucristo. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente habla de Jesús rogará al Padre, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Nuevamente las tres personas trabajando. Dios le bendiga. También en Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hablando de Jesucristo, pues tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Dios le bendiga. Nuevamente hablando de las tres personas. Y aquí voy a adelantar un poquito. Dios me dice que no haga. Dios le bendiga. El 14:26 igual lo leo. 15:26. No, pero el 14:26 igual a... Pero estamos viendo los versículos que estamos leyendo. Dios le bendiga. Si hay muchos hermanos, si el hecho de que yo les diga el versículo no significa que sean los únicos. Dios le bendiga. Hay muchos versículos que hablan sobre este tema. Amén, pero vamos a leer los que son más claros. Amén, para que no quepa duda. Mira lo que dice, aquí dice los testigos de Jehová, y voy a adelantar un poquito, que el Espíritu Santo, primeramente, no es Dios. Y tiene una fuerza activa como la electricidad, dice los testigos de Jehová. Que es una corriente que hace la voluntad de Dios. Dios le bendiga. Que en ninguna manera el Espíritu Santo, dice los testigos de Jehová, es una persona. Amén. Dios le bendiga. Pero mira lo que dice este versículo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Primeramente vemos que el Espíritu Santo guía. Dios le bendiga. Eso no lo hace una fuerza activa, no lo hace la electricidad. Dios le bendiga. Él guía a toda la verdad. Porque no hablará. Dios le bendiga. El Espíritu Santo habla. Dios le bendiga. Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, puede oír el Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hace saber, revela. Dios le bendiga. Él me glorificará, porque no tomará de lo mío, porque tomará de lo mío, porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. O sea, hace conocer el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios le bendiga. Me adelanté un poquito, pero Dios le bendiga. Para que no acabe ese asunto. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 6. Estoy leyendo todos los versículos porque según los testigos de Jehová dicen que no hay ningún versículo en la Biblia que hable claramente sobre la Trinidad, sobre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios le bendiga. 1 Corintios 12, de 4, versículo 4 al 6. 1 Corintios 12, 4, 6 al 6. Amén. Dice, el Espíritu es el mismo y hay diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Esa palabra operaciones es la misma que acciones. Muchos se toman de ahí, de operaciones, para hacer espiritualmente operaciones quirúrgicas a los hermanos, que le sacan el corazón, le pasan bisturí, se ponen de altar, se visten de médico espiritualmente. Dios le bendiga, que se refiere a eso. Amén. Amén. Ya hay diversidad de operaciones, hay diversidad de acciones por medio del Espíritu. Amén. Que hace todas las cosas en todos. ¿Qué hace? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, y hay diversidad de ministerios. Aquí se me cortó un poquito el versículo. Lea, hermano Will. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Amén. La primera parte del versículo. La primera parte del versículo. Del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Esa parte la quería copiar acá. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ya está hablando del Espíritu Santo. Amén. Es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿de quién? De Jesús. Es el mismo. Ya habló del Espíritu Santo, de Jesús. Y después dice, ya hay diversidad de operaciones, de acciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios le bendiga. Amén. Eso era 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dios le bendiga. Segunda de Corintios 13, 14. Alabamos el nombre del Señor. Segunda de Corintios 13, 14. Dice, ya para iniciar la carta a la segunda Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo. Perdón, para terminar la carta. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Era un saludo de despedida del apóstol Pablo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Gálatas 4. No tengo un libro, lo vamos a buscar en la Biblia. Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas 4. Del 4 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 4, del 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, quien dio el Padre, envió a su Hijo, Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios le bendiga. Nuevamente hablando de la Trinidad. Dios le bendiga. Efesios 2, 18. Efesios 2, 18. Dice, porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dios le bendiga. Nuevamente hablando de Jesús, que tenemos entrada por Él, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dios le bendiga. Efesios 4, del 4 al 6.
Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, y un único Señor en Jesús. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios le bendiga. Nuevamente hablando de la Trinidad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. También leemos 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 15. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 15. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por obra o por carta nuestra. Amén. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a avanzar un poquito para pasar ya a los demás, para que si quieren anotarlos. También está en Tito 3. Tito 3, del 4 al 7. Amén, vamos solamente a decir los versículos para avanzar un poquito más rápido. Amén, porque es un tema largo. Tito 3, del 4 al 7. Hebreos 9, 14. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Juan 5, 7. Y este es un versículo, este lo vamos a leer, porque este es un texto claro también. Primera de Juan 5, 7. Usted tendría que aprenderse este versículo. Primera de Juan 5, 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dios le bendiga. Amén. Justamente, no sé si por casualidad, no sé por qué, justo este versículo no aparece en la Biblia de los testigos de Jehová. Dios le bendiga. Usted lo busca en la Biblia de los testigos de Jehová, no lo va a encontrar. Dios le bendiga. Ya sabemos lo que dice la palabra del Señor, lo que le quitan y la añaden. Vamos a ver el Señor. Primera de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dios le bendiga. Judas, versículo 20, 21. Judas tiene un solo capítulo. ¿Vale? Por eso podría ser capítulo 1, versículo 20, 21. Amén. Y también en Apocalipsis 1, del 4 al 6. Apocalipsis 1, del 4 al 6. Amén. Esos son algunos de los versículos de los cuales los testigos de Jehová dicen que no hay ninguno, de que habla sobre el trabajo de las 3 personas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, algo que tenemos que entender, que aunque es un solo Dios verdadero, que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una cumple su labor. Amén. Dios le bendiga. Esto lo tenía en una foto, pero ojalá se pueda entender. Hay que entender que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ese forma un solo Dios verdadero. Pero el Padre, primeramente, Padre es Dios.
Pero el Padre no es el Hijo. Amén. El Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que forman un solo Dios. Y ahora más adelante lo voy a explicar, porque el objetivo que voy a hacer cranear y lo voy a explicar eso. Pero cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres, pueden ser un solo Dios. Después más adelante lo vamos a explicar. A ver, pero se entiende esa parte. El Padre, porque muchos, por dar un ejemplo, cada uno de ellos cumple su función. Amén. Muchos, erróneamente, pongamos el ejemplo, el orar. El orar. Muchos le oran al Espíritu Santo. Muchos le oran a Jesús. Pero la Biblia dice que el mismo Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Esa es la diferenciación que se hace en la Biblia. Amén. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Otro ejemplo, aparte del ya que hemos visto con respecto a la Biblia, que dice el testigo de Jehová que en ninguna, ni siquiera la creación da a conocer la Trinidad, ni siquiera la creación habla de una Trinidad. Dios le bendiga. Ahora va a haber ejemplos, ya vimos los bíblicos, vamos a ver ejemplos de la Trinidad en la creación. Amén. El primer ejemplo de la Trinidad de la creación es el agua. Dios le bendiga. ¿Por qué el agua? Si usted, no sé si en biología, en química, ¿se vio eso? Dios le bendiga. Los jóvenes digan de sirve, los que recién salieron de casa. Y si está en biología, en química le enseñan que el agua completa se puede formar en sólido, líquido y gaseoso. ¿Amén? ¿Química o biología? ¿Química? Yo estaría hace harto rato del colegio. Pero era entre química y biología. ¿Amén? Se enseña que el agua, los estados del agua es sólido, líquido y gaseoso. Amén. 3. Pero el estado de sólido sigue siendo agua. ¿Cierto? El estado líquido sigue siendo agua. Y el estado gaseoso, cuando usted evapora, pone la tetera y sale el gas, sigue siendo agua. Dios le bendiga. Así mismo Dios, que aunque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios verdadero. Y un ejemplo en la creación. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Otro ejemplo de la Trinidad de la creación es usted mismo. Dios le bendiga. El hombre es trinitario. Dios le bendiga. ¿Por qué? Vamos a verlo bíblicamente. El hombre es una trinidad. ¿Cuántos sabían eso? Dios le bendiga. Vamos a ver, primeramente vamos a enseñar una cosa. Miren, Génesis 1, del 26 al 27. Vamos a ese capítulo de Génesis. Génesis 1, del 26 al 27. Dios le bendiga. Génesis 1, del 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora una pregunta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios es una Trinidad, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre también debería ser una Trinidad, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Y debería haber un versículo de la Biblia que compruebe eso, porque si Dios es una Trinidad, y el hombre fue creado a su imagen y semejanza, también debe ser una Trinidad. Dios le bendiga. ¿Y dónde aparece eso? En primera de Tesalonicenses 5:23. Dios le bendiga. Primera de Tesalonicenses 5:23. Alabamos el nombre
Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Ese versículo dice que el hombre es forma trinitaria. Está hecho de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Igual que nuestro Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le bendiga. Así que una prueba para el testigo de Jehová son ellos mismos. Dios me bendiga, de que Dios es una Trinidad. Alabamos al nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Como habíamos leído, alabamos al nombre del Señor. Como habíamos leído anteriormente, que las sectas dicen que Jesús es un ser creado, que no es Dios, que no es eterno con el Padre. Amén. Pero vamos a ver, Dios le bendiga. Dios bendiga a los pequeños. A los pequeños. Dios le bendiga. Ahora vamos a nombre del Señor. Vamos a ver qué habla sobre la persona de Jesús. ¿Qué dice la Biblia verdaderamente con respecto a Jesucristo? Amén. Porque como he dicho muchas veces, aquí no importa lo que diga el hombre, lo que diga la religión, lo que diga la secta, sino que lo que interesa es lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga. Yo le puse por título la persona de Jesús. Es Dios. ¿Qué versículo dice eso? Isaías, vamos a partir por Isaías 7:14. Uno de los profetas que más habló de la venida del Mesías era Isaías. Muchos, los que estudian la Biblia, los teólogos, le dicen el Evangelio según Isaías, porque es uno de los que más habla del Mesías, de Jesucristo, de lo bendiga. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como le decía, el Antiguo Testamento habla de una forma no tan clara como el Nuevo Testamento. Dios le bendiga. Muchos dirán, pero ahí no dice, no habla ni de Jesús, ni que es Dios. Dios le bendiga. Pero leamos ese paralelo, va muy apegado con Mateo 1:23. Mateo 1:23 da un dato clave. El libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, que toma el versículo de Isaías, pero le añade algo. Dios le bendiga, algo importante. Mateo 1:23 dice, toma el versículo de Isaías que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero aquí le agrega algo que dice que traducido es Dios con nosotros. No un ángel de Dios, no un ser creado, sino que traducido es Dios con nosotros. Dios le bendiga. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Otro versículo también de Isaías 9:6. Isaías 9:6. Estos versículos hablan sobre la persona de Jesús, para que después nos lleguen a casa y decir, ¿y estos versículos qué significan? Póngale por título la persona de Jesús. Dios le bendiga. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. Pero no dice que es Jesús, pero habla de un niño hablando de Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, uno de los nombres de Jesús, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de los nombres que daba Isaías a Jesús era Dios fuerte. Dios le bendiga.
Alabamos el nombre del Señor. Y como Pedro dice que todos los profetas no hablaron por su propia cuenta, sino que todo lo que enseñaron fue enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga. Amén. Juan, vamos a leer Juan 1:1. Dios le bendiga. Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios le bendiga. Para derribar toda excusa, porque hay que decir, pero habla del Verbo. Pero nunca dice que Jesús, no dice Jesús, dice el Verbo. Vamos a leer Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesús. Dios le bendiga. Lleno de gracia y de verdad. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Así que es aplicable Jesús. Es decir, podemos cambiar el verbo por la palabra Jesús. Diría: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, y es Dios, y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Alabamos el nombre del Señor. En la Biblia de los testigos de Jehová, ese mismo versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. O sea, eso dice la Biblia de los testigos de Jehová, diciendo que Jesús era un Dios, pero un Dios más pequeño. Dios le bendiga. Pero aquí no dice eso. El texto dice que el Verbo, Jesús, era Dios, y es Dios, y seguirá siendo Dios. No dice nada. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuánto dicen algo? Vamos a leer también Juan 20:28. Gloria al nombre del Señor. Juan 20:28. Un propio apóstol, Dios le bendiga. Miren lo que le dice. Y era más encima de incrédulo. Dios le bendiga. O sea, hay esperanza para los incrédulos testigos de Jehová, hay esperanza para los incrédulos del mundo, hay esperanza para los incrédulos de la secta. Dios le bendiga. Porque Tomás, siendo incrédulo, Dios le bendiga, dice, en Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: ¿a quién? A Jesús. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Si usted lee más adelante, en ninguna parte Jesús le dijo: no me llames Dios, blasfemo. ¿No? Él no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sabía que era Dios. Dios le bendiga. Entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Y aquí hay esto más claro todavía. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. A ver. Yo un día fueron los testigos de Jehová a la puerta de mi casa. Dios le bendiga. Como la Biblia dice que no nos dejen entrar, ahí en la puerta, ¿no? Dios le bendiga. Amén. Y les dije este versículo. Y buscaron miles de maneras de poder tergiversarlo. Pero es tan claro, hermano, que le bendiga. Ahí está. Dios bendiga a mi hijo María. Que nos dé paciencia de nosotros.
Amén. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y esta es la parte importante, el cual, siendo en forma de Dios, no dice que era un Dios más pequeño, sino que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dios le bendiga. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ese versículo no hay para qué explicarlo. Si dice, siendo en forma de Dios, no tuvo en aprecio el ser igual a Dios. Dios le bendiga. Eso lo creía el apóstol Pablo, un judío celoso, que sabía que había un solo Dios verdadero, un judío que era fariseo de fariseos, o sea, en cuanto a la ley dice él, irreprensible. Ese judío celoso, Dios le bendiga, antes de conocer al Señor, antes de convertirse, estoy hablando, dice el mismo que Jesús era igual a Dios. Que lo bendiga. También Colosenses 2:9. La carta de los Colosenses es una de las que más defiende la deidad de Jesucristo. Dios le bendiga. Porque esto viene de los tiempos de los apóstoles que han querido cambiar la doctrina. Dios le bendiga. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, si usted lee el contexto del capítulo 2 de Colosenses, habla hablando de Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios habitaba en Jesucristo. Dios le bendiga. Alabamos al nombre del Señor. Tito 2:13. Tito 2:13. Con estos versículos estamos probando que Jesús es Dios. Amén. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza? El retorno de Cristo. Amén. Que Cristo viene. Cristo viene por su pueblo, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice amén. Una de las cosas que más atacan los falsos apóstoles, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, todos esos falsos apóstoles, es que Cristo no viene. Y Cristo no viene por su iglesia, sino que ellos quieren instaurar el reino, quieren ganarse las naciones antes que Cristo venga. Dios le bendiga. Vamos al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Nuevamente el apóstol Pablo. Ahora, no era la enseñanza del apóstol Pablo esa, sino que también Pedro lo dijo. Segunda de Pedro 1:1. Alabamos al nombre del Señor. Segunda de Pedro 1:1. Alabamos al nombre del Señor. Alabamos al nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. El mismo apóstol Pedro también dice que Jesucristo es Dios. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Alabamos al nombre del Señor. También leemos Hebreos 1:8. Ya va a estar terminando por lo menos esta clase. Dios le bendiga. Por ello vamos a hacer este tema en 3 clases.
porque es un tema largo, hermano. Amén. Esperamos que podamos entenderlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Hebreos, como decía, pero del primer versículo para entender también otra cosa. Hebreos 1. Leamos desde. Bendito sea el nombre del Señor. Del versículo 5. Hebreos 1, del 5 al 8. Para entender el contexto de que se dice. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Dios le bendiga. No recuerdo si es el ángel Gabriel o el otro ángel, el otro arcángel. ¿Ah? Miguel. Ellos dicen eso. Ese era el arcángel Miguel. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Dios le bendiga. Pero miren lo que dice la Biblia. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. El autor de los Hebreos dice, en otra palabra dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles llamó Dios hijo? Dios le bendiga. Mi hijo eres tú, a ninguno. Dios le bendiga. Por eso ya deja ella por tierra que Jesús es un ángel. Dios le bendiga. Por la parte de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo a Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace, ¿qué lo dice? El Padre. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y mira lo que dice acá. El mismo Padre, Dios dice, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El mismo Padre dice de Jesús: tu trono, oh Dios. Dios le bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Y acá el último, Dios le bendiga. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dios le bendiga. El apóstol Pablo dice, a Timoteo le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios le bendiga. El mismo Dios se hizo carne en Jesucristo. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios le bendiga. El apóstol Pablo nos dice que Dios, el mismo Dios, se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Por hoy día vamos a dejar hasta ahí. Dios le bendiga. Queda mucho texto, muchas explicaciones. Dios le bendiga. Amén. Pero como primera clase la vamos a dejar hasta ahí. Amén. Nos vamos a poner de pie para orar al Señor. Dios te bendiga. Alabamos el nombre del Señor. Usted esté orando, mi hermano, porque estas predicaciones del estudio se ponen en internet. Dios le bendiga. En YouTube se colocan esta enseñanza. Dios le bendiga. El otro día estaba revisando y eran para muchos no es nada, porque hay videos que usted ve en YouTube que tienen millones y millones de visitas, de reproducciones. Amén. Las predicaciones que nosotros hemos puesto, que llevan como 2 meses o menos, llevan más de 600 reproducciones. Yo digo, de esas 600 reproducciones,
que 300 la hayan tomado, porque muchos que lo ven no les interesa la enseñanza, lo ven por ver. Dios le bendiga. Pero que 300 personas que hayan visto las predicaciones, se hayan sido edificadas, ya es una ganancia para el Señor. Dios le bendiga. Así que estén orando por eso. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios bendiga esta palabra y que nos ayude a entender. Amén. Amado Dios, eterno Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, mi Dios amado, por esta primera parte de esta enseñanza de la Trinidad, Dios mío, de la deidad de Cristo, la cual yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre eterno, que usted cada día nos enseñe y pueda abrir nuestros corazones, pueda abrir nuestra mente, Dios mío, desde el cielo, a esta enseñanza, Dios amado, que podamos comprenderla. No tan solo tengamos los versículos, no tan solo, Dios mío, sepamos del estudio, sino que podamos comprender, para así también en la nueva oportunidad, Dios mío, poder defender esta doctrina, Dios amado, esta enseñanza que es netamente apostólica, Dios mío. No de estos falsos apóstoles, Dios mío, sino de enseñanza bíblica, mi Dios amado. Te ruego, Dios mío, que esta enseñanza sea de edificación para tu iglesia, para aquellos, mi Dios amado, que nos ven por internet, mi Dios amado, también puedan, Dios mío, recibir enseñanza, Dios mío, Padre Celestial del cielo, por medio de tu palabra, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, aleluya, pueda abrir nuestros corazones, Dios mío, y poder estar atento a tu palabra, Dios mío. Reprenda toda obra del diablo, Dios mío. Rompa toda cadena, Dios mío. Aleluya. Tu Espíritu Santo es el que revela, Dios mío. Y todo el que ha escuchado tu palabra, usted revelará, Dios mío. Aleluya. Tu perfecta voluntad, Dios amado. Te damos gracias por esta primera parte, Dios mío, de esta enseñanza, Dios amado. Sea usted bendiciendo a su pueblo, sea usted edificando a su pueblo, sea usted, mi Dios amado, aleluya, haciendo la obra en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Dios amado, por todo lo que tú nos das y nos enseñas a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.